resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día del Madián. Porque toda calzada que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El Señor Jehová de los ejércitos hará esto. Pueden sentarse, hermanos. Tengo que decirles que ha sido un poco difícil para mí, especialmente articular este sermón de hoy, ya que pues la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor es revelado en las Escrituras, pero estaba pensando también hoy que el Señor es el Redentor, pero cómo podemos nosotros confiar y estar completamente seguros de que Él hace un ministerio sacerdotal completo. Pues yo creo que el verso 7 de este capítulo nos enseña a nosotros claramente cómo es el ministerio de nuestro Señor. Un ministerio que no tendrá fin, como vamos a ver también en Daniel, que se profetiza, se menciona este gobierno que no tendrá fin. Así que, hermano, lo que veíamos hoy en la clase, ¿verdad? La Biblia cuenta una historia, la historia redentiva. Nosotros no encontramos otra cosa en la Biblia, encontramos una historia. Y la iglesia bíblica, la iglesia que enseña, la iglesia que comparte las Escrituras, por 2000 años ha enseñado eso, ha enseñado que las Escrituras son la historia redentiva acerca de Jesucristo. Entonces, nada gira alrededor del escritor bíblico, nada gira alrededor de Israel, como lo mencionan muchos grupos evangélicos, que todo es acerca de Israel. La Biblia no es acerca de Israel, la Biblia es acerca de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él está mostrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el Redentor. Israel no es el Redentor. No, el único Redentor que nosotros tenemos es Jesucristo. Por supuesto que Dios utilizó a la nación judía para que de ahí viniera el Mesías. Pero fuera de eso, Israel es un pueblo como cualquier otro pueblo. A mí alguien me preguntó hace unos días, ¿tenemos que orar por Israel? Le dije, tenemos que orar por todas las naciones del mundo. No tenemos que idolatrarnos y enfocarnos en Israel solamente. No, tenemos que orar por la paz en el mundo entero, no por la paz de Israel. Israel es un pueblo como cualquier otro pueblo. Si vamos a orar, si teníamos que orar en un tiempo, teníamos que orar el Israel que llegó hasta el año 70 de la era cristiana. Hasta ahí sí, tenemos que orar por Israel. Pero el Israel que fue formado en 1948, mayo 15, si no me equivoco, en 1948 fue formada la nación judía. Esa es una nación sionista que nada tiene que ver con el Israel histórico de la Biblia. Solo para aclarar, hermano. Entonces, asimismo, se sostiene que la historia bíblica no es una serie de historias, no es una serie de historias desconectadas. No, si es cierto que nosotros tenemos muchas historias en la Biblia, pero cada historia va conectada una con la otra para mostrar que Dios es el Señor de la historia y que Él está llevando a cabo cada cosa según su propósito eterno de elección y predestinación. El apóstol Pedro, guiado por el
Espíritu Santo, dice en el capítulo 1, verso 21, porque ninguna cosa de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que fue el Espíritu Santo el redactor principal de las Escrituras. Entonces no fueron simples hombres los que la trajeron. En esta línea se cuenta el mensaje necesario. Anoche veíamos en el estudio que no está todo lo que en realidad hizo Jesús en la Biblia, pero está lo necesario para nuestra salvación, y eso nos debe de bastar. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento corrobora lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. De hecho, si nosotros lo queremos poner desde este punto de vista, el Antiguo Testamento era una historia escatológica, futurista acerca de Cristo. El Nuevo Testamento es el comentario acerca de lo que dijeron los profetas acerca de Cristo. Y vemos en el verso 7 una profecía que ya se le había dado a David antes. ¿Se recuerdan cuando David quiso construirle templo a Jehová, verdad? Lo pueden encontrar en Segundo de Reyes y en Segundo de Samuel, especialmente en Segundo de Samuel. Pueden encontrar que David, en su intención de hacerle templo a Jehová, entonces le dijo al profeta Natán lo que pensaba hacer, y Natán le dijo: haz lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Sin embargo, sale Natán de la presencia de David y se va, y Dios le habla al profeta y le dice: vuelve a David y dile que él no va a construir templo a Jehová, porque hay mucha sangre en sus manos, pero su hijo será el que le construya templo. David se entristece porque él quería, de hecho ya tenía madera, ya tenía mucho material para construir el templo a Dios, y tenía toda la parte, todo el boceto, digamos, del blueprint para hacer la arquitectura, ¿no? Para hacer el templo. Pero todo eso se lo pasó a Salomón, para que Salomón fuera el que construyera el templo a Jehová. Ahora piense usted en esto. No es David, pero se le hace una promesa a David. Ese día, Dios le hace una promesa a David, le dice: yo levantaré a un hijo tuyo postrero, que se sentará en tu trono, y su trono será inmarcesible, su trono será eterno, su trono llenará toda la tierra, este trono. Esa fue la gran promesa que se le hizo a David. Unos cuantos siglos más tarde, el profeta Isaías está haciendo una recopilación y está recordando la profecía, y él se recuerda que este hijo de David, en el verso 6, vean, este hijo de David será llamado primero, ¿cómo le llama? Admirable consejero, es decir, un hombre con una capacidad sabia. Salomón no se puede comparar a Cristo en la sabiduría y el conocimiento. Y recuerden que Salomón es uno de los hombres más sabios, o si no el hombre más sabio después de Cristo que ha pisado este planeta, el hombre con mayor conocimiento después de Cristo que ha pisado este planeta. Pero él le dice: será llamado admirable consejero, Dios fuerte, es decir, poderoso, Shaddai, como vimos, un Dios que todo lo puede, que no hay nada que se le pueda comparar a él. Pero mire, Padre eterno, Padre eterno. Lo que quiere decir con Padre eterno es su capacidad de gobierno, su capacidad para recoger y acoger a todos los elegidos del mundo, su capacidad para envolver a toda su iglesia, regada por
todo el mundo, Padre eterno, pero tiene algo, príncipe de paz. Es decir, la palabra paz en el pensamiento judío era una palabra súper importante. Cuando un judío entraba a la casa de otro judío, ellos le decían Shalom, que significa paz a este hogar, que la paz de Dios esté en esta casa. Y si la persona no recibía, él tenía que sacudirse incluso el polvo que había recibido en ese lugar y salir de ese lugar. Cuando se sacudía el polvo de esa casa era señal de maldición sobre esa casa. Entonces, Isaías está imaginando a una persona, a un personaje que está entrando a la casa de una persona común y corriente y le dice Shalom, Shalom, es decir, paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en el capítulo 4 verso 7 de Filipenses, sea en esta casa. Este es el príncipe de paz. Y Jesús en cierta ocasión se para y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no los la doy como el mundo la da. Me explico, hermano, es una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Se ha puesto a pensar usted en un cristiano que está pasando por enfermedad? Un cristiano que está pasando por pérdida, un cristiano que está pasando por muerte, un cristiano que está pasando por dificultad grande, pero que mantiene serenidad en medio de todo eso. Pues esa es la paz que prometió Cristo, una paz que va mucho más allá. Este es el Redentor que nosotros tenemos. Y sí, hermanos, vamos a ver primero cómo está revelado este Redentor. Este Redentor está revelado en la simiente, la semilla. De hecho, la palabra simiente significa literalmente una semilla que se siembra, una semilla. Y esta es la simiente de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Porque el Redentor tenía que ser de la mujer. ¿Quién fue la que incurrió en pecado y llevó a pecar al hombre? Fue Eva, ¿verdad? Eva fue la que pecó y también llevó a Adán a pecar. Entonces, ¿por qué no le promete a Adán este hijo? Dios. Porque Dios era una forma de redimir a la mujer también después de haber pecado. Era una forma de mostrarle la gracia a la mujer. Lo que tú pensaste en mal, yo te lo devolveré en bien a través de la simiente que nacerá de ti. Y esta destruirá la cabeza. Recuerde que esta es la primera sentencia a Satanás. Esta es la primera sentencia de muerte a Satanás. Le dice: la serpiente morderá el talón de esta semilla. Y esta semilla que se levantará le hará trizas la cabeza. Es una herida de muerte. No la va a matar, pero va a ser una herida de muerte. Ahora, si nosotros conectamos Génesis con el Calvario, ¿qué encontramos? A Cristo colgado, la mordida de la serpiente, ¿verdad? ¿Qué creen que pensó Satanás cuando Cristo dijo: consumado es, se acabó, y expiró en la cruz? Yo me imagino que Satanás dijo: hoy sí me lo eché, se acabó, se acabó. Es lo que te dije, me hubieras hecho caso, no te hubieras muerto. Lo que no esperaba Satanás era el tercer día. Y el tercer día, en la cruz, la serpiente le muerde el talón a la semilla de la mujer, a la simiente de la mujer. Pero al resucitar de la tumba, Jesús, al levantarse de la tumba, le rompe la cabeza a Satanás. Le quita toda autoridad. El acta de los decretos que dice el capítulo 1
Colosenses, Cristo lo recupera. Recuérdese que Adán le entregó el mundo, le entregó a la humanidad a Satanás. Él se la entregó. Pues en la cruz, al resucitar, Jesús le quita esa autoridad a Satanás. De hecho, Satanás tenía hasta cierta autoridad sobre nosotros los hijos de Dios. Hoy, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, ninguna autoridad. Si acaso Satanás tiene alguna autoridad en nosotros, porque nosotros la delegamos, no porque Dios se la haya permitido, sino nosotros le delegamos esa autoridad, porque Cristo le quitó todo dominio, potestad y autoridad sobre el mundo cuando se levantó. Hay un momento crucial en ese momento de la resurrección. Entonces, hermanos, en Lucas capítulo 1, verso 35, el ángel le dice a María, ¿verdad? Ya nosotros sabemos lo que el ángel le dice a María, pero lo vamos a leer para que ustedes vean, porque en este momento hay una conversación entre María y el ángel. El verso 35 del capítulo 1 de Lucas. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? No es hijo de Adán, ¿verdad que no? No es hijo de José, es hijo del Altísimo, es hijo de el que está sentado en lo más alto de los tronos, es hijo de Dios. Entonces, en este nacimiento se cumple la promesa de Génesis 3:15. El hijo de la mujer nace como hombre, se le da una naturaleza humana al Hijo de Dios para que nazca. Por eso es que no hay ayuntamiento entre un hombre y una mujer, sino el Espíritu Santo envuelve. Si leen todo el pasaje se van a dar cuenta que el ángel le dice: el poder del Altísimo te cubrirá, es decir, te envolverá Dios mismo y pondrá en tu vientre esa semilla, esa simiente que le fue profetizada ya en Génesis 3:15. ¿Se cumple la promesa? ¿Sí o no? Así que nosotros entendemos que Jesucristo es la simiente. No hay otra simiente, es Jesucristo. A la luz de Lucas capítulo 1, verso 35, entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de María, el Redentor de los hijos del pacto, el Redentor de los hijos de Dios. Así que la simiente es una referencia directa a la persona de ese niño que nació en el pesebre esa Navidad. Hermanos, además nosotros entendemos por la profecía bíblica que el Mesías prometido vendría para destruir el dominio de Satanás. Eso está profetizado a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, donde se nos dice con exactitud que el Mesías vendría a destruir el reino de las tinieblas que embargaba a este mundo. Entonces, quiero que vayan conmigo nuevamente a Lucas, el capítulo 8, los versos 26 al 29, donde el Señor es el que está hablando, y vean lo que dice desde el verso 26 hasta el verso 29. Y arribaron, Lucas es el que está narrando la historia que ha pasado aquí. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzando un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz:
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjese bien. ¿Quién está reconociendo a Jesús como Salvador? A Jesús como, no como Salvador, sino lo está reconociendo como Hijo de Dios. Son los demonios los que lo están reconociendo. ¿Por qué será que los demonios son más sensibles que nosotros los humanos a reconocer a Cristo? ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden ver con los ojos del Espíritu, porque son espíritus. Nosotros no podemos ver espiritualmente hablando, por eso nos cuesta mucho entender a Jesús, entender sus cosas. Entonces él grita: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y les ataban con cadenas y grillos, rompiéndolo. Las cadenas eran impelidos por el dominio por el demonio a los desiertos. Es decir, este hombre tenía una fuerza brutal, pero increíblemente grande. Imagínense tener la fuerza, la capacidad de romper grillos. Son una cosa más gruesa que la esposa que vemos hoy. Eran mucho más gruesas y más anchas. Le ponían esos grilletes con cadenas y rompían las cadenas y los grilletes para zafarse e irse al desierto. Me imagino que a lastimarse. Seguimos leyendo, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión. Y sabe que una legión constaba de más o menos 2,000 soldados. Una legión romana era de más o menos 2,000 soldados. Ahora, ¿cómo se dice que se llama este? Legión. Es decir, eran más o menos 2,000 demonios los que tenía este hombre encima. Más o menos esta cantidad. ¿Por qué Jesús? Lucas quiere informar que porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no lo mandase ir al abismo, porque los demonios saben que no tienen salvación. Los demonios saben de que están condenados para siempre. Por eso es que ellos decían: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, ellos saben incluso el tiempo cuando van a ser atormentados. ¿Por qué vienes a mandarnos al abismo ya? Hermanos, si usted lee el resto de la historia, se va a dar cuenta. Jesús demostrando que tiene poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que Él es Dios. Él es Dios. Satanás, hermano, está con una herida de muerte en la cabeza. Está herido de muerte. Y esa herida sangra todos los días, desde la resurrección hasta la fecha, hasta el día de Jesucristo, cuando sea juzgado, capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis, cuando sea juzgado Satanás y lanzado al lago de fuego que arde con agua y azufre. Hasta ahí Satanás seguirá sangrando de su cabeza por la herida que el Señor le ha hecho. Vamos a avanzar, hermano. ¿Qué es lo que le dice Dios? Fíjese bien, ¿por qué entendemos esto? Y vamos más adelante hasta el capítulo 22 de Génesis. Por el pacto. Porque el hijo del pacto, el hijo de la promesa, ahora se convierte en el hijo del pacto. Porque Dios ha prometido una simiente a Eva, pero ahora le promete un hijo pactualmente hablando a Abraham. ¿Quién es este hijo? Así que aquí también vemos tipologías. Isaac, hasta cierto punto, es un tipo de Cristo, porque es el hijo de la promesa, el hijo que vendría a darle una descendencia más grande que todas las estrellas que están en los cielos, que la arena que está en el mar. Ese es el hijo de la promesa. Entonces Dios le dice a Abraham, si usted lee del capítulo 22, pero si lee del capítulo 12, verso 1 al 3, ahí ustedes van a encontrar, de Génesis, ¿verdad?
Ahí ustedes van a encontrar la promesa: el que te bendiga, lo bendigo; el que te maldiga, lo maldeciré. Toman demasiado literal ese pasaje. Dicen que si maldecimos a Israel, nosotros entramos en maldición, y si bendecimos a Israel, nosotros vamos a ser bendecidos. Hermanos, toda la bendición de Israel es por el Mesías. Si nosotros maldecimos la simiente de la mujer, que es Cristo, vamos a ser maldecidos. Y si bendecimos a Cristo con nuestro corazón, con nuestra mente, vamos a ser bendecidos. Todo es acerca de Cristo. En el capítulo 15, Dios hace pacto y le promete a Abraham el hijo de la promesa, es decir, a Isaac.